El Dios que destruyó ciudades con fuego. La historia secreta de Sodoma y Gomorra. En las profundidades del tiempo antiguo, antes de que los imperios fueran forjados en hierro y sangre, dos ciudades se alzaban majestuosas en el valle del Jordán. Eran Sodoma y Gomorra, y sus nombres han sido susurrados con miedo y reverencia a lo largo de los siglos. Rodeadas por verdes llanuras fértiles y aguas cristalinas del río, sus muros de piedra resplandecían bajo el sol inclemente del Medio Oriente. Pero a pesar de su apariencia próspera, en las entrañas de esas ciudades se gestaba una corrupción que sacudía la tierra misma, una corrupción que atraería la mirada del mismísimo Dios. Pocos conocen los verdaderos eventos que llevaron a la desaparición de estas ciudades. La historia tradicional cuenta que el pecado desenfrenado de sus habitantes llevó a su ruina, pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Qué oscuros misterios se esconden en la historia de Sodoma y Gomorra, destruidas por un fuego que algunos creen divino y otros atribuyen a fuerzas mucho más terrenales y siniestras? Los antiguos textos hablan de la destrucción de estas ciudades como una advertencia a toda la humanidad. Sodoma y Gomorra, se nos dice, cayeron bajo el peso de sus pecados, la lujuria, la soberbia, la violencia, y una maldad tan grande que el clamor de su maldad subió hasta los cielos. Pero la verdad detrás de su caída es mucho más compleja, mucho más oscura. El patriarca Abraham, desde su campamento en las colinas cercanas, tuvo el primer indicio de que algo terrible estaba por suceder. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, recibió la visita de tres misteriosos viajeros. Se decía que estos no eran meros hombres, sino ángeles de Dios, portadores de un mensaje terrible. Le advirtieron que el Señor había decidido destruir Sodoma y Gomorra debido a su maldad incontenible, pero Abraham, preocupado por su sobrino Lot, quien vivía en Sodoma, imploró misericordia. Así comenzó una de las negociaciones más dramáticas y misteriosas de la historia sagrada. ¿Y si hubiera 50 justos en la ciudad?, preguntó Abraham, tratando de salvar las ciudades. Los ángeles le aseguraron que si encontraban 50 justos, la ciudad sería perdonada. Pero conforme Abraham reducía el número, los ángeles seguían aceptando. Sin embargo, a pesar de las súplicas, no pudieron encontrarse ni 10 justos en las ciudades. El destino de Sodoma y Gomorra estaba sellado. Los relatos tradicionales narran que dos de estos ángeles fueron enviados a Sodoma para advertir a Lot y su familia de la inminente destrucción. Pero lo que encontraron allí los dejó atónitos. Los hombres de la ciudad, ciegos por el deseo y la depravación, rodearon la casa de Lot exigiendo que les entregara a los visitantes para abusar de ellos. Esta muestra de violencia e inmoralidad marcó el punto de no retorno. Los ángeles, con el poder de lo divino, cegaron a los agresores y advirtieron a Lot que huyera, junto con su familia, sin mirar atrás. Pero, ¿por qué Sodoma y Gomorra se hundieron tanto en la maldad? Algunos historiadores creen que su ubicación estratégica, en medio de rutas comerciales lucrativas, trajo consigo una oleada de influencias extranjeras, incluyendo cultos oscuros y prácticas desconocidas. La acumulación de riquezas y poder generó una sociedad decadente, donde los excesos se volvieron comunes y el respeto por la vida humana se desmoronó. Los mercaderes que viajaban por las ciudades hablaban de rituales oscuros realizados en los templos, sacrificios humanos y prácticas mágicas que invocaban fuerzas más allá de lo conocido. Otros, en cambio, sugieren que Sodoma y Gomorra pudieron haber sido víctimas de una catástrofe natural, un evento geológico devastador que luego fue interpretado como castigo divino. La región donde se encontraban, cerca del Mar Muerto, está situada sobre una falla tectónica. Existen teorías que sugieren que un terremoto pudo haber liberado gas metano almacenado bajo la tierra, y que una chispa, quizás de un relámpago, pudo haber causado una explosión tan intensa que habría arrasado con las ciudades. ¿Era este el fuego y azufre del que hablan los textos bíblicos? Los secretos de Sodoma y Gomorra no terminan aquí.
los antiguos registros hablan de algo aún más escalofriante. Se dice que en los últimos días antes de la destrucción, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños, el cielo se volvió rojo como la sangre, los animales huyeron de las ciudades, y aquellos que se atrevían a caminar por las calles hablaban de sombras que se movían por las paredes, figuras invisibles que susurraban promesas de poder a cambio de sacrificios aún más atroces. ¿Eran estas manifestaciones de la ira de Dios o signos de que algo más oscuro y antiguo había echado raíces en el corazón de estas ciudades? Lot y su familia lograron huir, pero no sin pérdidas. Mientras escapaban, la esposa de Lot, consumida por la curiosidad o la nostalgia, desobedeció la advertencia divina y miró hacia atrás. En ese preciso instante, fue convertida en una estatua de sal, como si el mismo aire cargado de azufre la hubiese petrificado en el acto. El por qué fue castigada tan severamente ha sido motivo de debate entre teólogos y estudiosos. Algunos creen que su castigo simboliza el apego a una vida de pecado, otros sugieren que, al mirar hacia las ciudades condenadas, fue expuesta a una fuerza destructiva más allá de lo humano. Mientras Lot y sus hijas huían hacia las montañas, el cielo estalló en fuego. Relámpagos rojos cruzaron los cielos y un estruendo ensordecedor sacudió la tierra. Desde la distancia, Abraham, observando desde las colinas, fue testigo del terrible espectáculo. Un humo espeso y negro se elevaba en el horizonte, como si toda la tierra se hubiera abierto para tragar las ciudades pecadoras. En cuestión de minutos, Sodoma y Gomorra desaparecieron del mundo, dejando tras de sí solo un desierto y silencio eterno. Sin embargo, las consecuencias de esta destrucción no se limitaron solo a la desaparición de las dos ciudades. Los descendientes de Lot, nacidos en circunstancias turbias después de la huida, fundaron las naciones de Moab y Amón, pueblos que más tarde se convertirían en enemigos acérrimos de Israel. Así, las sombras de Sodoma y Gomorra continuaron proyectándose sobre la historia del Medio Oriente, siglos después de su desaparición. Pero hay más preguntas que respuestas sobre lo que realmente ocurrió. ¿Fue simplemente la ira de Dios lo que provocó la destrucción? ¿Hubo otras fuerzas en juego, entidades antiguas que habitaban bajo la tierra y que despertaron por el pecado de los humanos? Algunos textos gnósticos sugieren que Sodoma y Gomorra eran ciudades que habían pactado con seres sobrenaturales, espíritus caídos que les otorgaron poder a cambio de rituales oscuros. Estos textos, considerados heréticos por la mayoría, hablan de un conocimiento prohibido que fue destruido junto con las ciudades, un conocimiento que, de haber sobrevivido, podría haber cambiado el destino de la humanidad. Hoy en día, el sitio donde se cree que se ubicaban Sodoma y Gomorra sigue siendo un misterio arqueológico. Algunas excavaciones han revelado restos de antiguas ciudades destruidas por el fuego, pero la evidencia es fragmentaria y las preguntas persisten. Las teorías sobre lo que realmente ocurrió continúan alimentando la imaginación de los historiadores y teólogos. ¿Fueron Sodoma y Gomorra destruidas por la ira divina, por una catástrofe natural o por algo aún más oscuro y desconocido? La verdad se ha perdido en las arenas del tiempo, pero los ecos de su caída resuenan aún hoy. Sodoma y Gomorra no son solo una advertencia moral sobre los peligros del pecado. Son un recordatorio de que, en los rincones más oscuros de la historia, hay secretos que quizás nunca deban ser desenterrados. Su destrucción es una de las grandes tragedias de la humanidad, una tragedia envuelta en misterio, donde lo divino y lo demoníaco se entrelazan en una danza mortal que acabó en fuego, azufre y silencio eterno.